Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Y el punto que vamos a tocar, o la temática, es que el por qué la iglesia es falible. O sea, como dijimos que la doctrina equivocada, la doctrina errónea, la doctrina del diablo, como Satanás le propuso a Eva conocer el bien y el mal por medio de creer en que pueden existir dos dioses sobre la tierra, porque lo que le propuso Satanás a Eva es que ella sea una diosa, o sea, el hecho de conocer lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿qué es lo que propone el catolicismo romano y las sectas? Que existe otra palabra infalible, que es su propio magisterio, o su propia iglesia, o su propia secta. Y ahí está el punto de la equivocación. O sea, poner un paralelismo como lo hizo Satanás con Cristo, y como él mismo se idolatró, se enalteció y se puso al mismo nivel de Cristo, él en su imaginación, por eso el Señor dijo que eso era la idolatría, no te harás imagen, o sea, no te harás imagen que puede ser otro Cristo o que existen otros Cristos, porque estás creando otros dioses. Eso es lo que es la idolatría, o sea, tener imágenes. Viene de eidolon, que quiere decir ver. O sea, ver, ves. Ver, ¿qué ves? Ves a Cristo, pero ves otro Cristo. Y ahí está el pecado del hombre, ahí está el pecado de Satanás y ahí está la condenación. Creer en otro Cristo, porque cuando Eva comió, porque comer, bíblicamente, es creer. O sea, ¿qué es lo que le propuso Satanás a Eva? O sea, la serpiente a Eva, que ella podía ser otra diosa o estar al mismo nivel de Dios sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Por eso, el por qué la iglesia es falible, porque la iglesia está compuesta por criaturas, por hombres de carne y hueso que son absolutamente falibles. Si hay algo o una máxima autoridad es la palabra de Dios, porque nadie tiene los atributos de la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir los tuétanos, discierne los pensamientos, divide el alma del espíritu. Entonces los atributos de la palabra de Dios nadie los tiene. Al nadie tener eso, la palabra de Dios es la máxima autoridad que ha sido puesta, digamos, por medio de escritura. O sea, hay una tradición de Dios, hay algo que Dios habló. ¿A quién se lo habló? A los profetas. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, primero Dios habló a los profetas y después habló por el Hijo. ¿Le habló a quién le habló? A los apóstoles. O sea que los apóstoles estaban escuchando la misma voz de Dios, que ellos lo pudieran entender, porque sabemos que Dios habita en luz inaccesible. ¿Quién puede escuchar a Dios o ver a Dios? Dice que ni siquiera lo podemos ver. Pero el Hijo es la imagen de Dios. Así que el punto es el por qué la iglesia es falible. La iglesia es falible. ¿Por qué no existen dos dioses? Existe un solo Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si nosotros consideramos que la iglesia es infalible, estamos creando otro Dios, otro ser que es igual a Dios, es lo mismo, que es el mismo espíritu de Satanás. Él se creó a sí mismo como otro Dios. Eres vos sos Dios, pero yo también soy Dios, yo también soy infalible, y eso es lo que propone el catolicismo romano, y esa es la idolatría. Como el católico está sumergido en absoluta ignorancia, porque ellos mismos no le van a enseñar que son idólatras, o sea, ellos son idólatras. ¿Por qué? Porque al considerar que la iglesia es infalible, están cayendo en idolatría, porque le están dando los atributos incomunicables de Dios, de la infalibilidad en su palabra, se lo están dando a la iglesia.
y podemos ver claramente que la iglesia se puede equivocar, como lo podemos ver acá en el texto que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Le dice, como te rogué que te quedases en Efeso. Y vamos a ver 3 pasajes, vamos a ver el de Corintios y vamos a ver el de Hechos, que ahí nos dicen contundentemente que la iglesia es absolutamente falible. Lo que hay que entender es que existen 2 círculos. Por eso Jesús oró, Padre, que sean uno. ¿Por qué? Porque son 2 cosas separadas entre los apóstoles y la iglesia. En la iglesia hay obispos, pero es iglesia, no forma parte del grupo apostólico. Y eso es lo que propone el catolicismo romano, junto con el señor Ariza, el señor Plasencia, el señor Alarcón y todos los apologetas católicos que defienden la mentira. Nunca van a salir avanti, porque como son sofistas, son como anguilas que se escapan y siempre tienen una puerta de salida, como un ladrón que cuando lo descubren siempre encuentra una puerta de salida, una ventana, una puerta, salta una tapia, etc. El ladrón es así, y ellos son así, como son ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque no son legítimos. El mismo señor Alarcón dijo que los papas no son legítimos porque dice que son elegidos por los hombres. Si son elegidos por los hombres significa que son ilegítimos, no son de Dios, no son elegidos por el Espíritu Santo. Y si no lo eligió el Espíritu Santo, como decimos siempre, si yo me propongo ser el presidente de la Argentina, no lo soy. ¿Por qué? Porque el pueblo no me eligió, entonces soy ilegítimo. Eso vive solamente en mi imaginación, de que yo soy el presidente. Salgo a la mañana con la banda presidencial, un traje, y hablo a las multitudes. ¿Eso es donde vive? Vive en mi imaginación. Y es lo que ocurre con los papas, con todo el magisterio romano. Todo eso vive en su imaginación. Lo dicen ellos mismos. No les da porque si ellos mismos dicen que lo eligieron los hombres, dice que los obispos eligen. ¿Y quién los mandó a los obispos a elegir un papa? ¿En qué momento? Por eso aquí el mismo Pablo le dice a Timoteo que corrija lo deficiente en Efeso. Y usted qué particularidad, porque en Efeso estuvo 3 años Pablo. Usted imagínese lo que era Pablo, no se pasaría un minuto sin predicar la palabra de Dios. Por supuesto que tendría sus momentos de descanso, sus momentos como cualquier ser humano, ¿no? Si fuera argentino tendría sus momentos de tomar unos matos, si fuera de otros países, de Colombia o de Centroamérica, estaría tomando café, etc. Tendría sus momentos, pero no habría día o cualquiera que se acercaba a matear o a tomar un café con Pablo. Seguramente Pablo les enseñaba el Evangelio, les enseñaba a Cristo, lo que llaman los católicos la revelación. ¿La revelación qué es la revelación? Cristo, no es María que fue asunta al cielo. Ellos llaman revelación a toda su idolatría. Nos dicen que la revelación es Cristo. Cristo es la revelación, el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso ellos explican, los apóstoles, e interpretan la doctrina. O sea, interpretan a Cristo y dicen quién es Cristo. Esa es la revelación. Entonces, dice, como te rogué que te quedases en Efeso, le está hablando a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algún. O sea, Pablo le estaba dando la autoridad a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo enseñaba, como bien le había dicho Pablo, que enseñe lo que ha oído de Pablo. La fuente es Pablo. La fuente es Pablo, no los obispos. Los obispos, todos los obispos, o lo que enseñamos, predicamos la palabra de Dios, todo lo tomamos de Pablo, de Pedro, de Juan, de los apóstoles, de Cristo, de los profetas. No podemos salir no podemos salir de los maestros. Si usted quiere ser un profesor de matemáticas, pero en la universidad, en la carrera donde usted estudia, le enseñaron que 2 más 2 es 4. Usted no puede enseñar 2 más 2 es 5. Usted tiene que enseñar que 2 más 2 es 4, y es exactamente lo que sucede acá. Si Pablo dice que el catolicismo romano es el paganismo, nosotros que tenemos que enseñar lo mismo que enseñó Pablo, porque está en lo cierto, porque es lógico, porque todo lo que enseña Pablo mismo dijo a excelentísimo Festo, le dijo ahí al gobernador, yo no estoy loco, no hablo palabras, no estoy loco, no, estoy cuerdo. No es que enseñe una cosa por las escrituras y en off o fuera de las escrituras enseño que María se fue como un cohete a la luna. Yo no estoy loco, le dijo. Lo que digo en las escrituras lo digo a viva voz, o sea, una tradición oral, la cual, si no quedó plasmada en las escrituras, quedó en el aire, digamos. Quedó en el aire. Y la autoridad está en las escrituras. ¿Por qué? Porque Pablo está muerto.
como dijimos, cuando alguien se muere y deja una herencia, lo que quedó en las escrituras quedó, y lo que no quedó, no quedó. Cualquiera puede decir, no, pero a mí me dejó una casa, pero acá en la escritura no figura que te dejó una casa. Sí, pero me lo dijo el día tal, la fecha tal, a la hora tal, en aquel lugar me dijo que me dejaba una casa. Es lo mismo que hace el catolicismo. Ellos se salen de las escrituras, por eso no son solo escrituras, porque si fueran solo escrituras tienen que dejar de ser católicos. Tienen que aceptar que no le dejaron ninguna casa. Eso es lo que pasa con el católico. Por eso dice, yo no soy solo escritura. Porque el que se murió me dejó una casa, dijo que me dejó, pero acá no figura que te dejó una casa. Es lo mismo la Asunción de María, el Rosario y todas las blasfemias y las herejías que enseña el catolicismo romano. Dice, María fue asunta al cielo, existe un papa, la hostia salva, y uno lo mira en las escrituras, pero eso no existe acá. Entonces, ¿qué pasa? Por eso no son solo escrituras, porque si fueran solo escrituras, desaparece el catolicismo. Si el Papa fuera solo escritura, como dicen ellos, que el Papa está sujeto a Cristo, pero al Cristo católico, por supuesto, porque ese es un Cristo inventado, un Cristo pecador, un Cristo que manda a hacer imágenes, que es idólatra, que nombra sacerdote, que es un verdadero desastre, que es el mismo demonio. Con todo el respeto que merecen los católicos, el Cristo católico es el mismo demonio, porque es un Cristo pecador, es un Cristo que no resucitó, es un Cristo que murió, bien lo tienen en sus estatuas, un Cristo crucificado. Yo he ido a colegio católico y siempre había Cristos crucificados, estatuas de Cristo crucificado, de un Cristo muerto, claro, y es verdad, y ese es el Cristo católico, un Cristo muerto, un Cristo que no resucitó. ¿Por qué? Porque es un Cristo pecador, un Cristo que pecó, un Cristo que deshonró a su madre. Porque cuando le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién mis hermanos? Sino lo que hace la voluntad de mi padre, señalando a los discípulos, o sea, dándole prácticamente la espalda a María. ¿Qué estaba diciendo? Si María hubiera sido la madre, Cristo hubiera pecado. Si dice que María era la madre, Cristo hubiera pecado. Pero como María no era la madre, como Dios no tiene madre, Cristo resucitó. Porque la de los revisó le dijo, pero acá deshonraste a María. Y sí, pero María no es mi madre. Está bien, le dijo la muerte. Le tuvo que abrir las puertas del Hades. Las puertas del Hades no lo pudieron detener a Cristo. Entonces, todas esas deficiencias, como dice, que no enseñen doctrina diferente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando Pablo le hace la recomendación o le da el mandamiento a Timoteo para que mande a algunos que no enseñen doctrina diferente, ¿qué está queriendo decir? Que la iglesia es absolutamente infalible y puede agarrar para cualquier lado si no fuera por el apóstol. La corrección del apóstol. ¿Qué pasa? Los apóstoles y Pablo están muertos, no están con nosotros. Entonces, ¿qué nos quedan? Las escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Porque si nosotros nos atenemos a esos, algunos que enseñan doctrina diferente, ¿qué nos van a enseñar? Que hay bautismo de niño, que la hostia salva, que Pedro está vivo, cuando los huesos de Pedro están en el Vaticano. Ellos mismos se contradicen, no saben ni siquiera dónde están parados. Si usted tiene los huesos de una persona, ¿esa persona que está viva o está muerta? Si usted tiene los huesos de la persona ahí, ¿está viva o está muerta la persona? Está muerta. Dice que para Dios está vivo, perdón, para Dios está vivo, pero para nosotros está muerto, hasta que no resucite. O ya ocurrió, como decían allí, cuando Pablo decía que enseñaban una falsa doctrina de que la resurrección de los muertos ya había ocurrido. Eso es lo que cree el catolicismo romano. Que ya ocurrió la resurrección de los muertos. Por eso es una doctrina diferente. Diferente doctrina. Porque si ellos dicen que está vivo, quiere decir que la resurrección ya ocurrió. Y si la resurrección todavía no sucedió, como dicen las escrituras, y como lo podemos ver claramente, lógicamente, ¿qué quiere decir eso? Que están muertos. Si no resucitaron, si una persona se murió y no resucitó, ¿qué está vivo o está muerta? Está muerta. ¿Por qué? Porque no resucitó. Ahora, si la persona resucita, ¿qué podemos decir? Que está viva. Pero como la resurrección de los muertos no ocurrió, ¿qué significa? Están muertos. No lo pueden oír. Ellos dicen que María los escucha, que María hasta habla con ellos, que son apariciones demoníacas, por supuesto, porque Pablo mismo dice que detrás de cada ídolo o de cada imagen que se inventa el hombre para rendirle culto, hay un demonio. Así que
Entonces Pablo manda que no se enseñen doctrinas diferentes. ¿Qué doctrina diferente? Una doctrina distinta a la que enseñó Pablo. Lo dice mismo allí en 1:6 al 10 de Gálatas. Una doctrina diferente, o sea, una doctrina terrenal, animal, diabólica. Esa es la doctrina diferente. La doctrina de Pablo, ¿de dónde vino la doctrina de Pablo? Del cielo. ¿Dónde viene la doctrina de los apóstoles? Del cielo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, no es mi doctrina, sino la doctrina de aquel que me envió, o sea, mi Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo. Entonces la doctrina, el Evangelio es celestial. La palabra de Dios es celestial. La palabra escrita es algo divino. Por eso dice que ellos mismos reconocen. Si reconocen que la palabra, que la Biblia o las escrituras contenidas en la Biblia son la palabra de Dios, no existe más nada. No hay otra palabra. La palabra del hombre es una palabra falible, una palabra que se equivoca. Por eso acá Pablo mandaba a Timoteo que corrija lo deficiente. Porque dice, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, había una doctrina diferente que salía de la mente del hombre, idolátrica. Porque aún siendo, mire, si ellos eran adoctrinados por Pablo, porque dice que lo dejó a Timoteo en Efeso. Y Pablo estuvo 3 años en Efeso. 3 años. De día y de noche, como dijimos al principio. En cada mateada, en cada tomada de café, en cada sentada de café que tomaba Pablo, o lo que ellos compartían cuando estaban juntos, aparte de las reuniones, porque dice que Pablo de día y de noche y con lágrimas, dice de día y de noche, era una cosa constante de Pablo. Por 3 años, imagínense que son casi 1000 días. 1000 clases durante todo el día Pablo estuvo, y dice que había algunos que enseñaban diferente doctrina. Estando Pablo presente. Entonces, ¿quién era el que corregía la doctrina? ¿Entre los mismos obispos se corregían la doctrina? ¿O Timoteo? El que corregía era Pablo por medio de Timoteo. La doctrina toda estaba en Pablo. Timoteo extraía de su maestro la doctrina y la enseñaba. O lo corregía en este caso. Ni presten atención a fábulas, o sea, ¿qué hacían estos falsos, estos equivocados, digamos? Porque acá dice algunos que no enseñan diferente doctrina. En Hechos dice que eran lobos rapaces. Ni presten atención a fábulas, o sea, a cuentos, a cosas inventadas. Si a usted le dice que María se fue volando, es imposible, porque María era de carne y hueso igual que nosotros. ¿Eso qué es? Un invento. Ni siquiera históricamente. Yo no apelo para nada para la historia, porque la historia no es la verdad está en la palabra de Dios. Pero se dice que ese dogma o ese fue algo que en los últimos tiempos, no es algo que siempre se dijo, digamos, ni siquiera. Alguien soñó algo, alguien se imaginó algo, un monje de estos corruptos católicos se imaginó algo y bueno, dijo, no, de alguna manera tenemos que divinizar a María, porque si María no tenía pecado, tiene que... ¿Por qué? Porque el mismo pecado es lo que retiene al hombre y le produce la muerte. Es el pecado es lo que le lleva al hombre al infierno, digamos, al centro de la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre es barro. Como Cristo no tenía pecado, era como algo que no lo podía retener, digamos, en la tierra. El Hades, perdón, no lo pudo retener a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo al no tener pecado es digamos, como que algo no tiene peso. O lo dice él mismo ahí en hebreo. El pecado es un peso, es como una mochila que nosotros llevamos que no nos permite resucitar, en el sentido de que no nos permite flotar. ¿Por qué? Porque el mismo peso del pecado nos tira hacia el mismo infierno, digamos, al mismo centro de la tierra, porque en la tierra hay un centro de gravedad que tira todo para ese centro. Entonces, Cristo, al no tener pecado, como podemos decir, como que tenía helio, vio el helio, si usted infla un globo con helio, ese flota y se va hacia arriba, porque es algo que es más liviano que el aire. Entonces Cristo, al no tener pecado, por supuesto que cargó con todo el pecado de nosotros, por eso fue al Hades. Todo ese peso de nuestro pecado lo llevó al Hades, pero cuando se vio, se lo jugó y no tenía pecado, resucitó.
¿Por qué? Porque no tenía pecado. Entonces esa es la misma, el mismo que quieren aplicarlo con María, porque esa es la idolatría, darle los atributos de Cristo a una criatura, en este caso a María. Al ellos decir y al pensar, porque a medida que iban pasando los siglos, la gente iba pensando un poco más. Entonces tenemos que inventar que María se tuvo que resucitar de alguna manera o irse volando. Le pusieron alas allí y se inventaron que María se fue. Claro, al no tener pecado tenía que flotar. Y al igual que Cristo ascender a los cielos. Por eso como María no vino del cielo y tenía padres de carne y hueso, como le dijo Cristo a Pedro, tú eres hijo de Jonás. Bienaventurado es Simón, hijo de Jonás. Cuando le dijo hijo de Jonás, le dijo vos sos barro, Pedro, vos no sos ni divino ni nada. Vos sos un hombre común y corriente que yo Jesucristo te elegí, te cogí como apóstol. Vos vas a ser mi testigo. Pero al decirle vos sos hijo de Jonás, está diciendo Pedro, vos tenés límites, no sos divino. Entonces Pedro nunca puede ser la roca de la iglesia porque Pedro se murió. Al decirle hijo de Jonás, le estaba diciendo Pedro, vos te vas a morir, no podés ser la roca, nunca podés enseñar. Porque acá tenemos que ver, cuando hablemos quién interpreta las escrituras, tenemos que ver qué interpretó Pedro cuando Jesús le dijo eso. Los católicos tienen interpretación privada. El punto es que nosotros en sí, como iglesia, no interpretamos, digamos, en el sentido que los que interpretan son Pedro, Jesús, los apóstoles, los profetas, ellos. Dios es el que interpreta, Dios es el que se explica a sí mismo. Lo dijo el mismo señor Arisa, Dios es el que se explica a sí mismo. El señor Arisa me causa mucha gracia. Tiene unas contradicciones tremendas. Dijo que Dios es el que se interpreta a sí mismo, y esto es lo cierto, Dios se interpreta a sí mismo. Pero él está destruyendo su catolicismo. Porque si Dios se interpreta a sí mismo, el catolicismo no lo puede interpretar a Dios. Por eso ahí está la idolatría. El catolicismo, interpretar a Cristo no viendo a Cristo, está produciendo un Cristo falso, un Cristo imaginario, un Cristo que se lo inventaron ellos. Por eso ahí está la idolatría. Por eso tenemos que ir a los apóstoles, aquellos que no se inventaron nada. Lo dice Pablo, lo dice Pedro también. Nosotros no vinimos ustedes con fábula, vinimos con el conocimiento de haber visto a Jesucristo en el Monte Santo. Nosotros vimos al Hijo de Dios. Yo, Pedro, como dijo ahí en 1:16, yo lo vi a Cristo. Como se transfiguró, como Él es el Hijo de Dios. Nosotros no venimos con cuentos. Entonces tenemos que ir a ellos. ¿Por qué? Porque los obispos vienen con fábulas, dice acá. O sea, vienen con cuentos, ni presten atención a fábulas. O sea, los obispos empiezan a inventar cosas. Y no solamente son obispos, sino son lobos rapaces, que arrastran tras sí a los discípulos, dice. O sea, si ellos empiezan a inventar y a decir, no, María no tenía pecado porque era la madre de Cristo la que le dio la sustancia, entonces María tenía una carne divina, porque si Cristo recibió de María, quiere decir que Cristo tenía parte de la creación. Y Dios no tiene parte de la creación. Dios es Dios. Dios es eterno, no tiene nada creado Dios. Y María es parte de la creación. Entonces estos obispos empezaron a inventar esas cosas. Entonces Pablo le dice que ni presten atención a fábulas, como por ejemplo que la hostia salva, o un rosario, o que María se fue con changlitito al cielo. No crean en eso, dice Pablo. Crean en mí, que yo fui al tercer cielo, lo vi a Cristo cara a cara, caminó con Cristo en el paraíso y tuvieron una conversación donde Pablo mismo dice en Corintios, Cristo no me envió a bautizar. Ahí está que el bautismo no salva. Cristo me mandó a predicar, que ese es el verdadero, cuando la persona cree, ahí se produce el verdadero bautismo en Cristo. O sea, los que interpretan son los apóstoles. ¿Y Pedro qué interpretó allí? Que Cristo es la roca. Ya lo vamos a ver en el otro video de quién interpreta las escrituras. O sea, la iglesia simplemente transmite lo que interpretaron los apóstoles, que Cristo es el Hijo de Dios. Como dice Juan, estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios. Entonces, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Ellos, por eso el catolicismo y las falsas doctrinas o los falsos maestros siempre apelan a la historia. Escuchaba una discusión o un diálogo allí entre
entre el señor Juan Peña, Ariza, y dos católicos más, Ferreira y Delgado. Hablaban allí con Peña. Peña tiene sus aciertos, pero él no se da cuenta de muchas cosas, Peña. Es loable todo su estudio, su honestidad, pero al ser calvinista tiene todos sus problemas que no puede resolver. Porque ellos discutían de algo que los dos están en lo mismo. Los dos están en lo mismo, discutiendo de quién tiene el magisterio o quién dice lo que está bien y lo que está mal. Y los dos tienen el mismo problema, tanto calvinista. El calvinismo tenemos que decir que es el catolicismo renovado, no es el cristianismo. El calvinismo no es el cristianismo, tiene una doctrina totalmente falsa. Juan Peña, al estudiar las escrituras, tiene yo he hecho un video a favor de Peña cuando habló con respecto a la sola escritura con complacencia. Tiene sus aciertos, pero él no se da cuenta y no termina de redondear la idea y la creencia de que el magisterio está en las escrituras, no está estamos hablando de Juan Peña, no está en sus sínodos, en sus concilios, en sus confesiones. Él al apegarse en eso está cayendo igual que los católicos, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces los católicos discuten con los calvinistas porque son lo mismo, es como que yo me pongo a jugar al fútbol conmigo mismo, me hago los goles y digo que gané. Es lo mismo. Y Juan Peña dice que ellos discuten con los soloístas bíblicos, que dicen que los soloístas bíblicos interpretan y dicen que ellos son su propio magisterio, están todos cayendo en lo mismo. Si se puede decir, el soloísta bíblico tiene que llegar al entendimiento de que el magisterio está en las escrituras, y los que interpretan son los apóstoles, Cristo y los profetas, ¿no? Lo que interpreta es Dios, digamos, en una palabra. Por eso decimos que el mismo señor Ariza destruye el catolicismo. Ellos no se dan cuenta, igual que el señor Alarcón, hacen pedazos del catolicismo y nadie se da cuenta, ni ellos mismos se dan cuenta, o quizás se dan cuenta y como están en el negocio, están en la fama, en la gloria de los hombres, por supuesto. Yo creo que muchas cosas de Alarcón se da cuenta, Ariza también cae en algunas cosas, pero ¿qué pasa? Ya están metidos en el barro, ya. Ahora tienen que remarla lo más que puedan hasta que no den más. Entonces él decía que Dios se interpreta a sí mismo, y es absolutamente correcto. Ahí destruyó el catolicismo, porque nadie puede, ni los calvinistas, dice el señor Juan Peña, con todo el respeto que merece este muchacho, la verdad que, pero está tan errado como los católicos. Y él discute bien y presenta buenos argumentos, pero no termina, porque él se termina aferrando a un magisterio igual que los católicos, es exactamente lo mismo. El punto es que el magisterio al cual nosotros nos tenemos que agarrar es el magisterio apostólico escritural. Lo que critica Juan Peña a los católicos hace él mismo, no se da cuenta. Él dice, los católicos se agarran de un magisterio de hombres fuera de los apóstoles. Y él hace exactamente lo mismo. Él dice que puede discutir con los católicos porque tiene un magisterio, tiene sínodo, tiene concilio, tiene confesión. Y es exactamente lo mismo que los católicos. Es exactamente lo mismo. Es el mismo perro con distinto collar, como se dice. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está lo que tiene que ser? Lo dijo Cristo. ¿Por qué? Porque ¿quién interpreta que hay un magisterio escritural y hay una iglesia que son dos grupos distintos? ¿Quién lo interpreta? Cristo. Lo dice en 17:20. Allí Cristo está interpretando, y al orar, Él está interpretando, está entendiendo, está explicando por medio de la oración que existen dos grupos, que son los apóstoles y la iglesia. Por eso dijo, no te ruego solamente por esto, lo digo siempre en todo mi video, no te ruego solamente por esto. O sea, ¿de quién está hablando? De los apóstoles. O sea, él estaba frente a los apóstoles, a su grupo apostólico, a su magisterio, al magisterio que él iba a dejar, y no hay otro. Todo el magisterio que son los obispos, que vienen después de los apóstoles, son parte de la iglesia, o sea, son parte de otro grupo. Él estaba orando por los testigos que lo vieron a él, que él mismo comisionó, que él mismo
que Él mismo los llamó apóstoles, como dice, que Él mismo los ordenó, los nombró, los conoció, los envió. Por eso estaba orando Él. Y Él entendía y estaba interpretando, porque una persona me decía, en un short que hice, vale la pena la aclaración, me dice, bueno, hablando como hablan despectivamente hacia mi persona, este señor, dijo otra palabra, interpreta él mismo. No, no interpreto yo mismo. El que está interpretando es Cristo ahí. Y está diciendo que hay dos grupos. ¿Quién está interpretando? ¿Yo o Cristo? Porque Cristo dijo, no te ruego solamente por estos, un grupo, sino también por todos aquellos que han de creer. O sea, otro grupo. O sea, está hablando de dos grupos. Un grupo que está con él y otro grupo que va a venir después de él por medio del mensaje de los apóstoles, o sea, la iglesia. Entonces, ¿quién está interpretando ahí? Cristo, no yo. Y esta persona me decía que es una interpretación privada porque lo estoy interpretando yo a eso, que hay dos grupos. No, no estoy interpretando yo, lo está interpretando Cristo y yo aprendo de Cristo, de su interpretación. Lo mismo que Pablo, lo mismo que Pedro, lo mismo que Juan, lo mismo que los profetas. ¿Qué interpretaron ellos? Entonces yo aprendo de ellos. Como dijimos del profesor, el profesor interpreta lo que va a explicar. Interpretar es explicar, por supuesto. Pero él está explicando algo que él entiende, lo está interpretando y lo explica al alumnado para que el alumnado lo pueda comprender. Es lo que están haciendo los apóstoles, Cristo, los profetas. Ellos interpretan y explican. Y nosotros aprendemos de ellos. Por eso la iglesia no es maestra. La iglesia es aprendiz, simplemente anuncia lo que aprende de los apóstoles de Cristo y los profetas, de Dios mismo. Por supuesto que hay obispos, por supuesto, hay maestros, hay pastores, hay evangelistas que enseñan la palabra de Dios, pero simplemente enseñan lo que aprendieron de ellos, de las escrituras, de los apóstoles, de Cristo, en este caso de Cristo. Y esta persona me decía que yo interpretaba. Yo no interpreto. Yo aprendo de la interpretación de Cristo en este caso. Que él dijo que había dos grupos, los apóstoles y la iglesia. Porque si él dice que Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno, pero ¿en qué? En doctrina. En doctrina. Por supuesto que es una sola cosa, digamos. Tenemos que ser una sola cosa. Así como el Padre y el Hijo eran uno, y los apóstoles y Cristo eran uno, nosotros tenemos que ser uno con los apóstoles en doctrina, en sentir, en visión. Por eso Pablo le dijo que escucho que hay entre vosotros divisiones, pero les pido que sean de un solo pensamiento. Por eso dijo, ahí el mismo apóstol, aprendan de nosotros. Habla de Pablo y de él. No se salgan de las escrituras, no piensen más allá de lo que está escrito, o sea, de las escrituras. Por eso la iglesia verdadera es la escritura. Si usted quiere ser idólatra, sálgase de la iglesia, de las escrituras, perdón. Si usted quiere ser idólatra, tener nuevos dioses, inventarse dioses, un Cristo que nombra sacerdotes, lo puede hacer, pero se tiene que dejar la Biblia de lado. O sea, la Biblia y otro magisterio. Este otro magisterio es el magisterio en el cual estaban discutiendo acá y no llegaron a nada, por supuesto, porque la conclusión que se tiene que llegar, que el que decide que está bien y que está mal es Dios. ¿Y Dios qué hizo? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en los posteriores nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿dónde está lo que está bien y lo que está mal? En las Escrituras. Porque en las Escrituras están los profetas, Cristo y los apóstoles. En este caso, ¿quién interpretó que hay dos grupos? Cristo. Esta persona no me contestó la pregunta. Si me lo contestaba, le hubiera explicado todo la situación de que quién interpreta. Por eso vamos a hacer un video, lo tengo ahí. ¿Quién interpreta? ¿Cuál es el magisterio? ¿Quién es el que me pone la nota, digamos? ¿Quién es el profesor? Es el maestro, el académico, el instructor. Si yo voy a estudiar una carrera, ¿quién me pone la nota? El profesor, no yo agarro, me hago el examen y yo mismo me hago la pregunta y me contesto y me pongo la nota. No, el que me pone la nota es el profesor.
En este caso, ¿quién nos pone la nota? Pablo, Pedro, Cristo, Juan, los profetas. El magisterio, en este caso, más específicamente para nosotros los gentiles, Pablo. Pablo es nuestro maestro, por eso él dijo, yo fui constituido, yo fui puesto. Iglesia de Jesucristo, Pablo decía, yo fui puesto. Es como un profesor que entra al aula ante su alumnado. La iglesia es el alumnado, es el curso. Y entra el profesor, ¿quién es el profesor? Pablo. Se va a poner cuestión, pero ¿usted quién lo nombró, señor? ¿Usted quién es? Nadie, todo calladito con nuestros cuadernos, con nuestros lápiz, lapicera, anotando todo lo que el profesor va enseñando. Esa es la iglesia. La iglesia no es maestra, la iglesia es aprendiz de los apóstoles, y en este caso más específicamente de Pablo. Si Pablo nunca enseñó, ni siquiera dice, bueno, son cosas que van al costado, ¿no? Dice que Pablo ni siquiera sabía cómo se llamaba María, eso no se sabe, pero es un dato, digamos, de que Pablo no le daba tanta importancia a esas cosas, sino que él, toda su teología estaba puesta en Cristo, en el conocimiento del Hijo de Dios. Es como el profesor que viene y enseña su materia. Si tiene que enseñar historia, enseña historia. Todo lo que hemos estudiado alguna vez, nos hemos sentado en un área, sabemos que el maestro viene y enseña su materia, no se pone a enseñar otras cosas. Y eso es lo que propone el catolicismo romano, que Pablo enseñaba el rosario, enseñaba todas las doctrinas falsas del catolicismo romano. Entonces, el señor Ariza realmente me da risa. Se contradice solo. Aparte dijo que podemos hacer un video de esa conversación, que redundan siempre en lo mismo, pero podemos sacar un pequeño extracto de algunos segundos de lo que se dice, porque también dijo que él podía interpretar. Entonces, imagínense, él siendo católico dice que puede interpretar. ¿De qué le sirve esa interpretación? De nada. Él no tiene que ver. Y si viene el Papa y dice, no, eso está todo mal, tiene que agarrar. Por eso tienen extirpado el cerebro de ellos, ¿no? Tienen allí, no tienen nada, porque o pueden ejercer pensamientos, pero no lo pueden aplicar, digamos, no lo pueden creer. Y eso es lo que es una secta. No pueden creer lo que ellos interpretan. Eso es una secta. No pueden creer lo que interpretan. Son esclavos. Una vez a Adolfo Hernández Plasencia le preguntó ¿por qué no era católico? O Alberto Einstein, no sé cómo se llamaba el hermano. Pero el detalle es que Plasencia le preguntó, ¿por qué no sos católico? Le dice. Porque no quiero ser esclavo. Fue la respuesta más contundente y más veraz que había escuchado. Es la verdad, es la pura verdad. ¿Por qué no soy católico? Porque no quiero ser esclavo. Porque ser católico es ser esclavo. Porque lo que decíamos al señor Ariza, el señor Ariza, si uno se pone a analizar, es un verdadero desastre todo lo que dice. ¿Por qué? Porque simplemente, como es joven, lee, se informa y ni analiza, ni mastica, ni piensa. Él dice que razona, pero razona idolátricamente. ¿Por qué? Porque él cree que hay 2 dioses, o 3 dioses, o 500 dioses, como dijo este señor de la Renovación Carismática, que se llamaba por otra parte Ortiz, Juan Carlos Ortiz. Él dijo que podía haber 500 dioses, y él dijo también que la doctrina católica era lo mejor que había. Siendo que está en la iglesia evangélica, decía todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es el catolicismo infiltrado dentro del cristianismo. La renovación carismática es la infiltración. Ellos se infiltraron porque como veían que el catolicismo iba en decadencia, entonces inventaron la renovación carismática para infiltrar toda esta falsa doctrina y llevar a la iglesia verdadera a una tibieza, a la muerte espiritual, en el sentido de que apaga toda la iglesia. La apaga. Porque se va el fuego del Espíritu, se va la presencia de Dios y vienen con todas estas doctrinas extrañas. Fuego extraño, como dice la misma palabra. Entonces, si el señor Ariza puede interpretar, ¿de qué le sirve esa interpretación? Él dice, puedo, pero no puedo. En realidad no puede. Él puede interpretar lo que él quiera, pero viene el Papa y viene y le hace un bollo y se lo tira a la basura en su misma cara.
su interpretación. Por eso él no puede interpretar. Él sí puede, digamos, puede interpretar, pero no lo van a dejar nunca. Si no, sería otro Lutero. O sea, que el señor Ariza dice que él podía ser otro Lutero. O sea, los católicos tenían que estar atentos. Pues. Igual no le va a hacer ningún daño. Simplemente lo echan a patada. Si él interpreta que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras, a Ariza lo echan a patada. Si él interpreta eso, usted imagínense si Ariza interpreta eso, ¿qué pasa? Lo echan. ¿Por qué? Porque es una secta. Simplemente por eso. Entonces, el señor Ariza, como es un sofista, se acomoda y siempre tiene una salida. Si no sale por la puerta, sale por la ventana o salta una muralla, pero siempre se escapa. Y eso es lo que es esta gente. Entonces, lo que vamos a ver la palabra, cuando se habla de enseñar una doctrina diferente, significa en el griego es heterodidascaleo. Heterodidascaleo, que significa doctrina diferente o falsa. Heteros es diferente. O sea, cuando habla de diferente, habla de que es algo terrenal. La doctrina diferente es una doctrina que no viene del cielo. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una doctrina que no enseñada. Por eso dice que todo el fundamento está en los apóstoles y profetas. Si no lo enseñaron los profetas y los apóstoles, es una doctrina diferente. Ellos no lo enseñaron. Al no enseñarlo significa que no existe, digamos. No existe. Si Pablo nunca enseñó de la Asunción de María, ¿qué significa? Que no existe. ¿Para qué lo va a enseñar si no existe? Pablo nunca va a enseñar una mentira. Enseñar una doctrina diferente, enseñar herejías, como dice el texto original. Enseñar herejías. Enseñar algo diferente a la verdad enseñada por Pablo. O sea, no se podían salir de la enseñanza de Pablo. Si el señor Rabasi dice, Javier Rabasi, el cura argentino, si dice que el rosario salva, ¿qué está haciendo? Está diciendo una herejía. Al decir una herejía, su magisterio, ¿qué es? Falso. Al ser falso, ¿qué es? Falible. Si la iglesia verdadera es falible y puede cometer errores, como lo dice Pablo, te mando que algunos no enseñen diferentes doctrinas, no te imagines la falsa. De punta a punta son herejías y blasfemias e idolatría. Por eso el catolicismo romano no existe. Existe solamente en la imaginación idolátrica del hombre pagano. Son paganos. Dice, bueno, hetero dijimos que es diferente. Entonces, eso es lo que decía Pablo en primera instancia con respecto a que la iglesia es falible. Otro pasaje es 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Se puede leer. El contexto habla de que está hablando a los obreros, Pablo. Está hablando a los obreros y está hablando en el sentido de los que enseñan la palabra de Dios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. O sea, a Pablo se le dio algo. ¿Quién se lo dio? Cristo. Cristo. Dijo, porque lo que recibí del Señor, dijo, no recibí ni de Pedro, lo que yo recibí del Señor, porque dice que los apóstoles ni Pedro le enseñaron nada a él. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Yo como perito arquitecto, o sea, él es el perito arquitecto. Él dice si las ventanas son cuadradas o son redondas. Él es el que dice todo. Cómo van los cimientos. Él puso el cimiento. Él puso el cimiento que no es otro que Cristo Jesús. Nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto. Entonces, yo como perito arquitecto, dice, yo soy el jefe de la obra. Usted imagínese en una obra, ¿no? Está el arquitecto y el perito arquitecto, que es el jefe de todo, encima de los arquitectos. Perito arquitecto es alguien sumamente adiestrado, experimentado, es una persona que humanamente puede fallar, por supuesto, pero es una persona prácticamente que no falla, que es prácticamente infalible. Pablo no era infalible, ningún ser humano es infalible. Pero queremos decir que él era inspirado en una palabra infalible. O sea, ¿por qué? Porque era inspirada por Dios. No era algo que salía de él, sino que había una inspiración de una palabra de alguien que el Espíritu Santo le dictaba, le soplaba, allí le ponía de la palabra de Dios en su corazón. Entonces él podía
decir, yo como perito arquitecto, lo que yo puse es la verdad, o sea, es Cristo. Y dice, y otro edifica encima, es como un arquitecto, como dijimos, y están los capataces, están los operarios, los empleados, los ayudantes, los peones, etc. Dentro de toda esa obra pueden surgir equivocaciones y nadie puede hacer algo que está fuera de lo que quiere el arquitecto construir o edificar en un lugar. O sea, un albañil no puede agarrar y hacer una ventana redonda. No puede, ¿por qué? Porque el arquitecto dijo que la ventana es cuadrada o rectangular. No puede. Nadie puede hacer un piso o una carpeta solamente con cal, sino que tiene que agregarle un poco de cemento o hacerla de cemento puro. Nadie puede agarrar y decir, bueno, lo voy a hacer con calzola, sin arena. No puede hacer eso, porque tiene que seguir las normas que se le ha dicho el arquitecto. Usted tiene que hacer la carpeta del piso con cal y bastante cemento, o cemento puro. Entonces él tiene que seguir las instrucciones. Nadie puede hacer lo que dentro de la obra, no se pueden inventar nada, ni puertas redondas, ni nada por el estilo. Entonces, se puede por supuesto hacer puerta redonda, pero esa puerta redonda tiene que venir la orden del arquitecto o del perito arquitecto. Si le dice el arquitecto que tiene que hacer una puerta redonda, no va a ser una puerta cuadrada. O sea, no, por eso él dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, o sea, el plano, puse a Cristo y el plano. Todos se tienen que regir conforme. ¿Qué es lo que tenía Pablo? El plano. O sea, cuando fue al cielo, ¿con qué vino Pablo? Con el plano. Y otro edifica encima. O sea, estaba él el perito arquitecto, pero los capataz, los albañiles, los operarios, los peones, todos tenían que trabajar a conciencia. Y ese es el punto. Pero sabemos que, como dice el dicho, en la viña del Señor hay de todo. Entonces cada uno quiere hacer, a alguno le agarra la locura y quiere hacer una ventana en el piso, etc. Una cosa raras. Pero, y aquí está donde está la falibilidad de la iglesia. No solamente porque quieran hacer una ventana en el techo o en el piso, sino porque se pueden equivocar de verdad, digamos. O sea, uno puede ser muy honesto, puede ser muy buena persona y querer llegar a la verdad, pero se puede equivocar. Como se puede equivocar un capataz, un operario, un albañil, un peón. Cualquiera se puede equivocar, porque aunque sean buenas personas y quieran hacer un buen trabajo y sean buenos en hacer el trabajo, se pueden equivocar. Entonces todos tenemos que ir al plano, que son las escrituras, porque todos nos podemos equivocar. Entonces nos juntamos con el perito arquitecto, en este caso con Pablo, y analizamos lo que estamos haciendo. Por eso la iglesia es falible. O sea, por eso en las obras los arquitectos van prácticamente todos los días a inspeccionar la obra. Por ahí un día no va, pero seguro al otro día va, y así constantemente para que la obra vaya por buen camino. Y por eso nosotros somos sobre la Escritura y por eso apelamos constantemente a las Escrituras, porque la Escritura es el plano. Nadie puede, como decía el señor Alarcón, fue un debate y no llevó Biblia, fue a discutir las Escrituras y no llevó Biblia. Ahí muestra lo irresponsable que es y lo idólatra que es, porque lo que él idolatra es su secta. No ama la palabra ni quiere creer a la palabra. Cuando fue allí al debate con este hermano de Rulito, José creo que se llamaba, no llevó Biblia, era una verdadera vergüenza. Digamos, es como que va a ser una casa sin plano, es como que llama usted un albañil y le dice, quiero que me hagan mi casa. Y acá, no, yo no necesito plano, nada, yo no necesito nada, no necesito plomar, no necesito nivel, no necesito hilo, no necesito nada yo. Yo le voy a hacer su casa. Cuando termina la casa es un verdadero desastre, ¿no? Le llueve por todos lados, la humedad, se le empieza a caer las paredes porque no le puso cimiento. Eso es lo que es el señor Alarcón. Eso es el señor Alarcón. Y los católicos lo contratan, ¿no?, para que le haga la casa. Y Alarcón hace la casa sin plano, sin nivel, sin plomada, sin hilo, sin nada. Lo hace con la mano nomás,
a lo bestia. Por eso yo siempre digo que Santiago Alarcón es un bruto y una bestia en la interpretación de las Escrituras, como todos los apologetas católicos. Son bestias, porque hacen las cosas sin herramientas, sin planos. Y en este caso fue a ese debate, un debate importante, porque lo ve muchísima gente. Pues sin Biblia, ahí muestra el desprecio por la palabra de Dios, ahí muestra el desprecio por Dios mismo. Si él no lleva Biblia a un debate, muestra su falta de seriedad, su responsabilidad y su desprecio por Dios mismo. Ahí está diciendo que desprecia a Dios y que ama a su secta, o sea, por eso es idólatra. Y el señor Alarcón cree que va a llegar a la presencia de Dios y dice, bueno, ese día yo creo que Dios va a tener misericordia de mí, va a decir, bueno, vos sos un chico bueno, pasa. No, si no pagó la deuda va a ir a la cárcel. Si él no cree en Jesucristo va a ir a la cárcel. O sea, la condenación eterna en este caso. Él piensa que Dios se va a levantar justo ese día de buen humor, el día que lo juzgue a él. Se va a levantar de bata, de pantufla y así medio dormido, Dios le va a decir, está bien, pasa Alarcón, creo que fuiste un buen muchacho. No, nada que ver. Ahí muestra el señor Alarcón lo oscuro de su doctrina, lo perdido que está. Está toda perdida esta gente, está toda mal. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, mire cada uno cómo sobreedifica. Y si se lo estoy diciendo a hermanos, a la verdadera iglesia, usted imagínese lo que es las sectas. Si un verdadero albañil, un verdadero capataz, un peón con experiencia que sabe lo que está haciendo, se puede equivocar, la iglesia también se puede equivocar. Podemos ser muy diestros en todo, pero nos podemos equivocar y vale mucho el estudio de la palabra de Dios, el análisis de los textos, ir al griego para analizar. Yo valoro lo que hace el señor Peña, Juan Peña, y el profesor de griego, por supuesto, Daniel Hernández, que es un maestro de la palabra de Dios, en el sentido de que buscan la verdad. Por supuesto que el señor Peña está muy lejos del profe Hernández, ¿no? Está años luz, digamos, pero Juan Peña busca la verdad, pero no termina de madurar esa creencia de que el magisterio está en las Escrituras, en Pablo, no en sus sínodos, en sus concilios, en sus confesiones calvinistas. Si él renunciara a todo eso, como tiene que hacer un verdadero cristiano, renunciar a todas esas opiniones de hombres, que no es otra cosa que idolatría, porque todo lo que quedó eso en la historia es lo que dejó el diablo, digamos. El diablo no va a quemar esas cosas. Eso sí, no, eso porque está todo mal interpretada la escritura ahí. Y el señor Peña, al creer en todas esas cosas, al no poder salir de su fanatismo calvinista, no puede derrumbar todos los argumentos católicos que le presenta, que es algo sencillo, digamos, pero como no lo entiende a cabalidad en el sentido de que hay un solo magisterio, ese magisterio está en las Escrituras, y todos nosotros, como predicadores de la palabra o enseñadores de la palabra, tenemos que tomar de ellos, no nos podemos salir de ellos. Por eso el señor Peña se acerca y se aleja, como un elástico. Dice muchísimas verdades y a la vez, al creer en su magisterio calvinista, y él ahí despedaza todo lo que hizo al principio. Pero bueno, puede ser que algún día le caiga la ficha y entienda que el calvinismo es falso. Entonces, como segundo texto, dice que mire cada uno cómo se verifica. Cuando dice Pablo eso, ¿qué quiere decir? Que son dos grupos. Están los arquitectos y están los empleados. El capataz no deja de ser un empleado porque el que sabe es el arquitecto. Son dos círculos. Puede haber hasta un grupo de arquitectos. Creo que por lo general hay grupos de arquitectos. Y se reúnen ellos y hacen su círculo y por ahí de repente se reúnen con el capataz de la obra. Pero los que deciden son ellos, el grupo de arquitectos. En este caso Pablo, Pedro y los apóstoles. Son el grupo de los arquitectos, los que dan la enseñanza, la didaqué, como se puede decir. Entonces son dos grupos los que elaboran
y los que tienen el plano. Entonces, ¿qué significa esto? Que la iglesia es falible, que se puede equivocar como se puede equivocar un albañil. Así de simple, así de sencillo. Se puede equivocar, o sea, el albañil puede ser muy bueno, pero se puede equivocar. Quizá tuvo un mal día, se distrajo algo, sacó una mala medida y se equivocó. Se arregla después, pero se equivocó. ¿Qué quiere decir eso? Que es falible, que se puede equivocar, que no es Dios. Porque si Dios estaría, usted imagínense, Dios de albañil, o Jesucristo de albañil. ¿Se puede equivocar Jesucristo? No, Jesucristo no se iba a equivocar nunca. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero si hay un hombre que es albañil, se puede equivocar aunque sea el mejor albañil del mundo. Un día se distrajo, tuvo un problema en la casa, vino una hora de distracción que tuvo y sacó una mala medida, se equivocó. Entonces Pablo decía, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esa es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La que sobreedifica sobre Pablo. O sea, nosotros somos los sobreedificadores, lo que edificamos lo que puso Pablo, o sea, Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la iglesia es falible. No es infalible como dice el catolicismo romano. Aparte ellos mezclan entre lo que es el magisterio, que dice la iglesia. La iglesia es la consecuencia de haber creído en Cristo. La iglesia es una cosa y el magisterio es otra. O sea, hay maestros de la palabra, pero todos tomamos de Pablo en este caso, para hacerlo más resumido. Todos tomamos de Pablo, que es el maestro. O sea, hay un magisterio. Y hay un magisterio vivo, por supuesto. Todos nos atenemos a ello, a Pablo, lo que dijo Pablo, no podemos salir. Si Pablo nos enseñó que María fue asunta al cielo, no lo tenemos que enseñar. ¿Por qué lo vamos a enseñar? Porque es como que usted va a la universidad y estudia y estudia arquitectura, no se va a poner a enseñar historia si usted aprendió arquitectura. Entonces, aparte se le daría pasaría vergüenza, como dijo Pablo, traza bien la palabra para que no seas avergonzado. Si usted enseña que María fue asunta al cielo, lo más probable, y lo que pasa día a día, es que pasa vergüenza. Alarco, Place, Chariza, todos pasan vergüenza. Pero como son cara dura, cara de piedra, porque lo dice la misma palabra. Los idólatras son como sus ídolos, y los ídolos como son de piedra, tienen cara de piedra. Usted agarra una imagen de María o de cualquier ídolo, y le empieza a decir cosas, lo que usted quiera, o algo que le ofenda. ¿Qué va a hacer la estatua? Nada, porque es de piedra. Y dice que los apologistas católicos son como sus ídolos, o sea, son de piedra. Usted le puede decir la verdad en la cara, clarita, como lo he escuchado muchas veces que le han dicho la verdad, pero punto por punto. Nada. ¿Por qué? Porque son de piedra, están muertos. Plasencia, Ariza, Alarcón, Delgado, toda esta gente, están todos muertos. Usted le puede decir lo que se hace cuando se hacen los debates, se dan las explicaciones, es para que el pueblo pueda abrir los ojos y pueda entender de que hay un magisterio, y ese magisterio está en las escrituras, no está fuera de las escrituras. Los que están fuera de las escrituras, que son los obispos, que enseñan la palabra, simplemente toman lo que enseñaron los apóstoles, nada más. No pueden enseñar otro Cristo. Que de hecho el catolicismo se enseña otro Cristo. Y vamos con el último versículo, que es, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Acá Pablo le está hablando a los obispos de Efeso, o sea, a los que enseñaban la palabra de Dios. O sea, los episcopos eran los veedores, los capataces, los que guardaban el rebaño, los que cuidaban el rebaño, y los reúne porque Pablo se iba a retirar, estuvo 3 años con ellos, y se iba a retirar, y les dice, ustedes miren por vosotros. O sea, Pablo les llama la atención, y les dice, miren por vosotros mismos primero, como lo mismo que le decía a los corintios, mirad cada uno cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque la iglesia es falible. Mientras estaba Pablo estaba todo bien, pero una vez que Pablo se iba quedaban los obispos. Entonces le dice, miren que no enseñen doctrina diferente, como mismo Pablo le dice a Timoteo que le diga a estos mismos obispos que enseñaban doctrina diferente. Porque cuando Pablo se fue para Macedonia, escuchó que estaban enseñando doctrina diferente. Entonces lo envía y lo deja a Timoteo para que corrija lo deficiente, los que enseñan doctrina diferente,
que eran, ¿quién eran los que enseñaban doctrina diferente? Los obispos. Y el Señor, estos católicos, se apoyan en estos obispos. En los obispos no hay garantía. El punto es, ¿dónde está la garantía? ¿En Pablo o en los obispos? En Pablo. En Pablo está la garantía de la verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque Pablo lo vio a Cristo. Pedro lo vio a Cristo. Juan lo vio a Cristo. Ellos lo vieron a Cristo. Ellos son la garantía de verdad. Por eso el mismo Juan dijo, nosotros tenemos la verdad. Nosotros los apóstoles, nosotros. Y la iglesia defiende esa verdad. La iglesia no es la verdad. La iglesia defiende la verdad de los apóstoles. El testimonio de los apóstoles simplemente. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. ¿Por qué? Porque defiende la verdad de los apóstoles. ¿Qué verdad vamos a defender si no es la de los apóstoles, de aquellos que testifican? Porque ellos estuvieron con Cristo. Nosotros no estuvimos con Cristo. Nosotros tomamos del testimonio de los que estuvieron con Cristo, o sea, los apóstoles. Entonces, por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño. Miren por vosotros y por el rebaño. O sea, tenían que tener dos cosas, su mirada puesta en ellos mismos y en los hermanos que quedaban a cargo. En que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo. ¿Quién los puso? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo puso a los obispos, quiere decir que era una iglesia legítima, una iglesia verdadera, pero sabemos que todo lo externo es simbólico. Y dijimos que es simbólico, o sea que no hay garantía, digamos, en lo externo. El catolicismo romano se pone a sí mismo y se dice nosotros somos la iglesia. Eso es algo que no se comprueba, por supuesto, por medio de las escrituras. Ellos lo pueden decir, yo también puedo decir soy el presidente de la nación, yo puedo decir yo fui a la luna, yo puedo decir muchas cosas. Es algo que es algo, ¿cómo se puede decir? De que no hay garantía, no hay garantía. Dice, todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pero ¿cómo se comprobaba eso? Enseñando lo que enseñaba Pablo. Ahí se podía comprobar. Por eso te dice cómo se comprueba que es un verdadero pastor, un verdadero ministro del Señor, porque enseña lo mismo que enseñaba Pablo. Se puede equivocar, por supuesto, pero está enseñando lo mismo que enseñó Pablo. Se tiene que pulir, tiene que pasar por la escuela de Pablo, tiene que pasar por la escuela apostólica para ser un verdadero maestro de la palabra. Entonces todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. ¿Y cómo se detectaba un falso maestro? Porque enseñaba una falsa doctrina. Para apacentar a la iglesia del Señor, para alimentar a la iglesia del Señor, el cual le ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y acá hay algo que Pablo les está hablando al grupo de los elegidos por el Espíritu Santo o, puestos por el Espíritu Santo. Pero dice que después de él iban a infiltrarse, iban a meterse lobos rapaces. Y que se iban, por supuesto, y se conoce que hay personas que se preparan, aún desde la niñez preparan, para infiltrar dentro de la iglesia cristiana, para producir todas estas falsas doctrinas, meter la falsa doctrina del catolicismo en el medio de la iglesia. O sea que está todo bien planeado por Satanás. Entonces se van a meter lobos rapaces, o sea, lobos disfrazados de ovejas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay garantía en el obispado, no hay garantía. Yo, para tener garantía de alguien que está enseñando algo correcto, tengo que ir a las escrituras. Ahí está la garantía. La escritura es la balanza. Como dijimos siempre, usted no puede confiar en un panadero que no tiene balanza. Le dice, me da 1 kilo de pan y le da 3 panes. Y usted le dice, pero eso no es 1 kilo. Y el panadero dice, sí, es 1 kilo. ¿Cómo que es 1 kilo? Sí, es 1 kilo. ¿Por qué es 1 kilo? Porque yo lo digo, dice el panadero. Y lo mismo que hace el catolicismo romano. Dice, pero esa doctrina es falsa, le puede decir cualquier persona. No, no es falsa. Hoy, ¿cómo lo sabe? Porque yo lo digo. Es lo mismo. O sea, usted tiene que ir a las escrituras para ver si esa doctrina es verdadera o es falsa. Por eso Juan dijo, nosotros tenemos la verdad. El que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Las palabras de Dios oye. El que es de Dios, dijo el mismo Señor Jesucristo. Entonces, dice, porque después de mí vendrán panaderos sin balance. Eso es lo que hay que tener en cuenta.
en el mismo Apocalipsis habla de la iglesia de Efeso, que era una iglesia que se había enfriado, una iglesia que has dejado tu primer amor. O sea que la iglesia puede pasar los 1000 eventos, por eso no es confiable, lo confiable es la palabra de Dios, no la iglesia. La iglesia, un grupo puede estar hoy y mañana a los 10 años ahí no hay nada, hay un terreno vacío. ¿Por qué? Porque uno no se puede afirmar en los hombres, uno no se puede afirmar y no hay garantía. Como pasó con el señor Alarcón también, ¿qué garantía había en el señor Alarcón? Dice que él era maestro de la palabra en su congregación. Y ahora es católico. ¿Qué garantía podía haber ahí? No hay ninguna garantía. Y él mismo decía que él enseñaba una cosa, él dice, ¿no? Cuenta eso. Durante todo un año enseñó algo. Después en las vacaciones dice que agarraba un libro, lo leía y se daba cuenta que estaba todo mal lo que había enseñado. O sea, no es que estaba mal, sino que en el sentido que escuchó otra versión o otra mirada de esa misma doctrina. Y, o sea, las dos estaban mal. Y venía al otro año y le dijo, no, me equivoqué, lo que enseñé el año pasado estaba todo mal, esto es lo verdadero. Pasaba ese año y volvía otra vez en las vacaciones a leer el libro y se da cuenta que lo que había enseñado anteriormente también estaba equivocado y decía, no, lo que enseñé los 2 años anteriores estaba todo mal. O sea, ¿quién puede decir todo lo que aprendió el señor Alarcón cuando él dice que era protestante? Por supuesto que fue una secta, no, nunca fue cristiano. Podría haber garantía. Puede haber, una congregación puede decir que es cristiana, como le pasó aquí con el señor Alarcón, dice, y uno dice, son cristianos, pero no son cristianos. ¿Dónde está la garantía? En las enseñanzas de Pablo. O sea, uno puede caer, cualquier cristiano puede caer en una secta. Pero leyendo las escrituras se va a dar cuenta que es una secta. Si usted es cristiano y se sienta a escuchar una enseñanza por ejemplo, de la renovación carismática, que son parecidos a los cristianos, son infiltrados, y dice, qué bueno. Pero uno leyendo las escrituras se da cuenta que es la misma doctrina católica. Entonces, ¿qué hace? Se retira, simplemente no lo comparte. Porque uno va a estar creyendo y comiendo algo que no sirve, como que le sirven comida en mal estado. ¿Usted la va a comer? No la va a comer, se levanta y se va a un lugar donde pueda comer comida sana. Y la comida sana está en las escrituras. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, gente despiadada, gente que no le va a importar desviar al rebaño, hacerlo arrodillar ante estatua, creer que todas las locuras, ¿no? Y de vosotros mismos se levantarán hombres, y de vosotros mismos, dice, está hablando de los obispos. No solamente que van a venir lobos rapaces de afuera, sino que de entre ellos mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. No los encomendó a los obispos, Pablo, aunque los obispos eran responsables del rebaño y un día tenían que dar cuenta delante de Dios. Y si se encontraban con Pablo, y en este caso con Timoteo, tenían que rendir cuenta porque estaban enseñando lo que enseñaban. O sea, estos que hacían desviar al rebaño tenían que dar cuenta frente a Timoteo, en el sentido de que Pablo le dijo, te mando que revises que algunos están enseñando doctrina diferente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay garantía en los obispos. La garantía está en Dios, la garantía está en su palabra, la garantía está en la palabra apostólica, la garantía estaba en Pablo en este caso. Pablo tenía la sana doctrina, porque se la dio Cristo en persona. Cristo le dio la doctrina, Cristo le dio el plano. Toma, Pablo, este es el plano para la iglesia, está en tus manos. Eso es todo. Si yo quiero construir la casa, pero no tengo el plano, y el plano lo tiene el arquitecto, yo dependo del arquitecto, de lo que él me va indicando, cómo es la casa. Es lo mismo con Pablo. Si Pablo enseña que el catolicismo es falso, si el arquitecto me dice que la ventana va allá, ¿qué tengo que hacer yo? Poner la ventana allá.
Simple. Entonces, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Os encomiendo a Dios. No dijo, les encomiendo a Pedro, les encomiendo al magisterio romano, los encomiendo a estos corruptos. No, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y a la palabra de su gracia. No solamente que había una palabra, sino que había una carta a los Efesos. Había palabra de Dios, había escritura, había Antiguo Testamento. Había palabra de Dios, como pasó con los bereanos. ¿A dónde fueron ellos? A las escrituras, dice. O sea, fueron al Antiguo Testamento. Para comprobar, corroborar que lo que decía Pablo era verdad. Entonces la escritura siempre es la regla, la escritura siempre es la balanza, la escritura. Que tiene poder para sobreedificarlo. ¿Quién tiene el poder para sobreedificar a la iglesia o para edificar a la iglesia? La palabra, no los obispos, la palabra. Lo que es infalible es la palabra, no los obispos, y aún los apóstoles eran seres humanos igual que nosotros. Pero ellos tenían la palabra de Dios, tenían el testimonio, habían visto, habían oído, habían palpado, habían charlado, habían abrazado a Cristo. Ellos tenían el testimonio de que estaban en el verdadero. Y daros herencia con todos los santificados. Entonces, hay mucho para hablar, pero la conclusión es que en la iglesia no hay garantía de verdad, sino que la iglesia defiende la verdad apostólica o la verdad profética. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios tenía un medio para hablar a su pueblo y eran los profetas. Si alguno no habla conforme a las palabras de Dios, es falso. La escritura no puede ser quebrantada, lo dijo el mismo Señor. No puede ser quebrantada la escritura. No puede ser, dice que ni una tilde, ni un punto, nada, ni una coma va a caer por tierra de la palabra de Dios. Todo se va a cumplir. ¿Qué otra palabra tiene ese atributo? La palabra de la iglesia. La iglesia tiene una tradición, por supuesto. Pero ¿qué garantía? En esa tradición son tradiciones de hombre, como lo dijo el mismo Señor. Cuando el catolicismo habla de sagrada tradición, ellos hablan de sus padres de la mentira, de sus padres del infierno, de todos esos corruptos, idólatras, filósofos que no conocieron nunca a Cristo. Si no lo conocieron, no pueden testificar de Él. Si usted le piden que hable de una persona que usted nunca vio, nunca conoció, ¿cómo va a hablar? Si no la conoce, usted tiene que empezar a inventar. A inventar. Y eso es lo que dicen los concilios, los sínodos, toda esta basura de doctrina que ha impregnado a la iglesia. Ha contaminado la sana doctrina de Pablo y de los apóstoles, ha contaminado las escrituras, ha contaminado a la iglesia. Y ha puesto confusión, oscuridad, tinieblas. Entonces Pablo dice que os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces el detalle, que no los encomendó a los obispos, sino que a los obispos les dijo, miren por ustedes mismos y por el rebaño en el cual el Espíritu Santo se ha puesto, por obispos. La garantía está en las Escrituras, la garantía está en Dios, la garantía está en el magisterio apostólico, ahí está la verdad. Y con esto terminamos. Primera de Juan, capítulo 4. Juan 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces ahí tenemos la sana doctrina. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, un Cristo encarnado que María no le dio nada, es de Dios. Si ustedes creen que el Cristo que caminó por esta tierra era el Hijo de Dios, que no era el Hijo de María, en el sentido que no le dio su sustancia, es de Dios, es una verdadera doctrina, es un verdadero maestro. Pero si alguno enseña que Jesucristo vino, es el Padre encarnado, que María le dio de su sustancia, que tenía de la carne de María, eso no es de Dios, eso es un falso maestro.
Por eso dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea que hay verdadero maestro y falso maestro. Los que creen que Jesucristo ha venido completo del cielo, es de Dios. O sea, Cristo vino. Cristo se redujo en su kenosis a lo máximo que se podía reducir él. Y el Espíritu Santo lo colocó allí en el útero, en el vientre de María, para que se desarrolle. Entonces es el Dios humanado, es el Dios hecho carne. Él no tomó carne de María, dice que tomó carne de sí mismo. Se hizo carne, se hizo a sí mismo. No tomó carne de María. Entonces, el que tiene esa doctrina es de Dios, dice Juan. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo el que cree, el maestro que enseña que Jesucristo vino completo. Usted cuando dice yo vine, ¿usted qué vino? Usted vino completo. Cristo dijo, yo he venido del cielo. No es que vino el espíritu de él o la carne de él primero y después que va cayendo por parte, o María le da, o vino la mitad de él y María le da otro pedazo, lo que le falta. No, Cristo dijo, yo he venido, yo. Usted cuando dice, yo vine a este lugar, ¿usted qué dice? Yo vine completo. No es que vino usted primero su alma y al rato cae su carne, o viene su carne y al rato cae su alma. No, usted cuando dice, yo vine completo. Y Jesucristo vino completo. Por eso no viene de María Cristo. Cristo viene del cielo, que es muy distinto. Por eso esa es la sana doctrina. Y la idolatría es que, bueno, que vino de María, que Jesucristo era un hombre bueno, que no pecó, etc. Si no pecó tiene que ser Dios, porque no hay hombre que no peque. O sea, el catolicismo es un colador, el catolicismo, es un colador. Y estos apologetas me causan mucha gracia las locuras que dicen. Las locuras que dicen. Y bueno, en esta discusión vamos a ver si tocamos ese punto. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, está hablando de los apóstoles. El que conoce a Dios nos oye. Por eso ellos, los católicos, no son solo escritura. Por eso el señor Alarcón no es solo escritura, porque no es de Dios. El señor Alicia no es de Dios, el señor Plasencia no es de Dios, no son de Dios ellos. Porque si ellos fueran de Dios, se oirían a los apóstoles. Y los apóstoles le dirían que el catolicismo romano es falso. Por eso no son de Dios. Porque si fueran de Dios, escucharían a Juan en este caso. Y Juan les diría, por supuesto, no se lo dice implícitamente, se le dice por medio de las Escrituras, que el catolicismo es falso. Por eso no quieren oír a Juan. Por eso no son de Dios. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso no son de Dios, porque no son solo escritura, como se puede decir. Es un título, pero es lo que está en las Escrituras. Soloísta bíblico le dicen también, pero ya lo encajonan que el soloísta bíblico es su propio intérprete, que hace sus propias doctrinas, que tampoco está tan errado en el sentido de que no hay que interpretar fuera de lo que interpretaron los apóstoles, Cristo o los profetas, no hay que interpretar fuera de ellos. Se puede, por supuesto, es totalmente legítimo y es lo verdadero ser soloísta bíblico, o sea, apelar solamente a las Escrituras. Por supuesto que hay diccionarios, está la concordancia Strong, todo herramientas muy útiles, pero todo basado en las Escrituras. Pero no por ser soloísta bíblico vamos a interpretar por nuestra cuenta las doctrinas. Las doctrinas las interpreta Dios. La doctrina la interpreta Cristo, los profetas, los apóstoles. Y en nuestro caso, en particular, Pablo. Entonces, y aquí Juan, bella palabra, dice, nosotros no somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y lo que preguntan siempre ellos, en su ignorancia, en su vacío doctrinal, en su idolatría, preguntan, ¿pero quién tiene la verdad? ¿Pero quién va a tener la verdad? Dios. Dios dice lo que está bien y lo que está mal. ¿Y a quién él eligió como medios? A los profetas, Cristo, los apóstoles,
para hablarnos. Y eso quedó plasmado en las Escrituras. Por eso dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Quién es la balanza? La palabra. ¿Quién es la balanza en este caso? Cuando escribieron los apóstoles. ¿Quién dice que tiene espíritu de error y quién dice que tiene espíritu de verdad? Los apóstoles en este caso. Juan está diciendo, el que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. El que nos oye a nosotros tiene la balanza. El que no nos oye no tiene la balanza. Si usted va al catolicismo es el panadero que no tiene balanza. Usted iría a una panadería a comprar pan y sabiendo que el panadero no tiene balanza. Que le cobra 1 kilo de pan y le da 3 panes. Cuando 1 kilo de pan aproximadamente tiene 10 panes, para poner un ejemplo y lo podemos entender. Entonces, como dice el señor Elisa, yo puedo interpretar. Yo puedo interpretar, dice Elisa, qué causa, es una locura. Ningún católico puede decir eso. ¿Por qué? Porque el panadero le dice, yo tengo 3 panes. Y él dice, pero no, esos 3 panes es 1 kilo, sí es 1 kilo. Pero a mí me parece, o sea, está interpretado, a mí me parece que eso no es 1 kilo. No, vos tenés que recibirlo porque es 1 kilo. Entonces, ¿qué tiene que hacer, señora Elisa? Agarrar los 3 panes, la bolsita y irse para su casa. ¿Por qué? Porque es una secta. El panadero sin balanza lo manda. Tiene que irse a la casa con los 3 panes, diciendo que por eso enseña falsa doctrina. Porque él enseña, el señor Elisa enseña, porque él dice que puede interpretar, pero su interpretación no vale nada, porque él interpreta que esos 3 panes no es 1 kilo, pero enseña a todo el mundo, o sea la deshonestidad, la mentira, lo mentiroso que es este señor. Porque él dice que 3 panes es 1 kilo y le enseña a todos que 3 panes es 1 kilo. Ahí tenemos el enredo, la oscuridad que tiene el señor Hugo Ariza. Él interpreta que esos 3 panes son 300 gramos. Pero el panadero le dice que esos 3 panes es 1 kilo. Él puede interpretar que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras, pero el magisterio romano le dice que no, que es por fe más obras. Entonces, ¿qué él tiene que hacer? O sea, tiene que comer. Por eso es una secta, por eso es un esclavo. Bien lo respondió el hermano cuando le dijo a Plasencia, ¿por qué no sos católico? Porque no quiero ser esclavo. Exactamente. Si el señor Ariza dice que 3 panes es 1 kilo, es porque es un esclavo del panadero. ¿Qué persona en sus cabales va a aceptar eso? Es decir, que ese con tus 3 panes. Es lo que hacemos los cristianos. El catolicismo nos dice que 3 panes es 1 kilo, pero quédate con tus 3 panes. Me voy a un panadero que tenga balanza. Y ese panadero que tiene balanza es Dios, su palabra, sus apóstoles, sus profetas, Cristo. Ahí me voy, porque sé que ese panadero va a pesar el pan y cuando pese 3 panes, la balanza va a marcar 300 gramos. ¿Y qué va a hacer el panadero? Va a poner 7 panes más que van a completar el kilo. Entonces agarra y me dice, esto es 1 kilo. Y yo puedo ver con mis propios ojos que eso es 1 kilo. Entonces, es justo. Dios es justo. Dios no nos va a vender 3 panes por 1 kilo. Y es lo que hace el señor Elisa. Enseña a todo el mundo que 3 panes es 1 kilo. Por eso es mentiroso. Yo he hecho mis videos, las mentiras del señor Hugo Ariza. Humo Ariza. Que vende humo, vende bolsitas de humo y la gente le compra. Te imaginas una persona que sale a vender bolsitas de humo. ¿Cuánto vale? Y vale $10. Bueno, deme una. Lo abre en la casa, es humo, se va y se queda con la bolsita sola. Fue estafado. Es un estafador, es una persona que estafa a la gente. Enseñándole mentira, enseñándole que 3 panes es 1 kilo. ¿Por qué? Porque se lo dijo el panadero. Y él como esclavo, como hace lo que le dice el panadero, que no lo conoce nadie, es ser esclavo. Eso es ser esclavo. Él dice que interpreta, que puede interpretar. Sí, vos podés interpretar todo lo que vos quieras. Ahora el panadero te va a decir que 3 panes es 1 kilo. Ahora el magisterio te va a decir que él puede interpretar que María tenía pecado.
Pero el magisterio le dice que no. ¿Y qué tiene que hacer? Comérselo. ¿Por qué? Porque es esclavo. El esclavo tiene que hacer lo que le dice el amo, que María no tenía pecado, aunque él interprete, estudiando las escrituras, que María tenía pecado, porque fue salida de la tierra, descendiente de Adán, etc. No vino del cielo. Solamente no tenía pecado, o no tiene pecado y no tendrá pecado jamás aquel que vino del cielo, Jesucristo. Entonces es esclavo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que los hombres somos falibles. Hay un solo ministerio, un solo magisterio, en este caso los apóstoles, que fueron inspirados, que ellos dan testimonio, porque cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada, está hablando de toda la escritura. Es palabra de Dios, lo que él está hablando es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya veía toda la Biblia terminada, digamos. O sea, ni siquiera Juan había tenido todas esas visiones de Patmos, etc. Entonces Pablo está dando una sentencia, pero esa sentencia es del Espíritu Santo, no es de él. Capaz. Fue inspirado por Dios a escribir. O sea, Pablo no era infalible, él era inspirado a una palabra infalible, la cual él dijo: si alguno enseña otra cosa diferente a lo que Dios me inspiró, sea anatema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fuera de los apóstoles son dos grupos, los apóstoles y la iglesia. Dentro de la iglesia están los obispos, lo que enseñaron los apóstoles. Si alguno no enseña una doctrina diferente, tiene que ser apartado, no puede predicar más. Tiene que ser apartado para la destrucción de su doctrina, ¿no? Sea declarado anatema. Dice: si aún mismo yo, dijo Pablo, o un ángel del cielo, o alguno de nosotros, de mi equipo apostólico, os enseña otra cosa de lo que yo ya les enseñé, pónganos una cinta en la boca, enciérranos en un guardito, no sé, pero no nos dejen predicar más. Lo dijo el mismo apóstol Pablo contra él mismo también. Ni siquiera podía confiar en un ángel. Usted imagínese que descienda un ángel del cielo y enseña algo diferente a lo que enseñó Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Excomúlguenlo, sáquenlo del medio de la reunión de los santos. Entonces, lo vamos a dejar por acá. Espero que quede más claro que hay dos grupos. Por eso Cristo oró y dijo: Padre, no te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo interpretando y explicando que hay dos grupos. Y esos dos grupos somos los apóstoles y nosotros la iglesia, tenemos que ser uno con los apóstoles. Tenemos que enseñar lo que enseñaron los apóstoles, no nos podemos salir de ahí, porque Cristo mismo interpretó que son dos grupos distintos. Al pedir que tenían que unirse de ser uno, ¿qué quiere decir eso? Que son dos grupos. Nosotros tenemos que ser uno. ¿Y dónde están los apóstoles? En las escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Y el magisterio está en las escrituras. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.